Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro webinar de noviembre de 2025. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes el tema de la noche. Mi nombre es Arthur Denier, sirvo como director regional para América Latina en el Ministerio Pastor Serve y desde, desde acá quiero compartir con ustedes el tema de hoy, enfrentar la ansiedad sistémica. Es posible que ustedes hayan escuchado más de una vez hablar acerca de la ansiedad, eh, y quiero decirles que esto tiene poco o nada que ver con lo que hemos escuchado antes sobre ansiedad. Quisiera definir primero qué es la ansiedad sistémica, luego de eso explicar algunas características, sus efectos y entonces abordar el tema de cómo la resolvemos, cómo la prevenimos. Esa es nuestra agenda de hoy. La ansiedad sistémica, entonces, para comenzar a hablar sobre nuestro tema de hoy, no es lo mismo que la ansiedad que puede sufrir una persona. La ansiedad sistémica tiene que ver con un nivel, voy a decirlo en palabras cotidianas, un nivel de tensión, de nerviosismo compartido entre todo un grupo de personas. La ansiedad sistémica no depende de una sola persona. En la ansiedad clínica, una persona puede estar ansiosa y todos los demás a su alrededor tranquilos. En este caso, es un tema grupal. Tiene que ver directamente con las formas en que interactúan las personas en un grupo. En nuestro caso, un grupo sería una iglesia, una comunidad de fe. Algo interesante de la ansiedad sistémica, que ahorita vamos a profundizar más en la definición, es que este fenómeno usualmente se autoalimenta. ¿Qué quiere decir esto? Que entra en una espiral de profundización. Una vez que el fenómeno comienza, se va contagiando, haciéndose cada vez más intenso y cada vez más amplio en términos de cómo afecta al grupo. La ansiedad sistémica no la vamos a ver con gritos entre la gente. No vamos a ver que la gente entró en crisis o que hay pleitos, no necesariamente. Y esto es algo que la hace difícil de detectar. La ansiedad sistémica toma muchas formas. Puede ser simplemente un silencio incómodo, temas de los que nadie quiere hablar. Podría ser demasiado activismo. Puede ser que la gente está, como decimos en mi país, mírame y no me toques. La gente está delicada, reactiva, defensiva. Podría ser actitudes controladoras, puede tomar varias formas. Y esto es algo que la hace complicada de entender. Eh, y esto, aquí tengo una definición que quiero leerla para ustedes. En la iglesia, la ansiedad sistémica es la tensión emocional que nace, que surge cuando hay una reacción disfuncional ante los cambios, los conflictos, las presiones. Y esto genera miedo, genera mecanismos de control y una pérdida de enfoque en la congregación. Esto se puede dar en equipos pequeños o en grupos grandes. La ansiedad sistémica podría estarla sufriendo solamente el cuerpo pastoral, o podría estarla sufriendo solamente el equipo de adoración, o podría sufrirla toda la congregación. Entonces, la ansiedad sistémica es un estado de tensión emocional, de incomodidad emocional. Nace de que reaccionemos de forma disfuncional ante eventos internos o externos. Pueden ser, como dice aquí, cambios, conflictos,
presiones. Entonces, las personas comienzan a interactuar de forma poco adaptativa y rápidamente se contaminan unos a otros, creando un ambiente de ansiedad compartida que empieza a circular en el sistema. Muchas veces con emociones, voy a llamarlas emociones soterradas, emociones subterráneas que corren por debajo de la superficie, sobre todo esos silencios incómodos o el activismo, esa hiperactividad de iglesia que muchas veces esconde conflictos, es una tapadera para conflictos que hay en la iglesia. Quisiera dar algún par de ejemplos. En la Biblia vemos varios ejemplos, quiero mencionar tres nada más. El primer ejemplo muy claro está en Números 13 y 14, es el pueblo de Israel y los espías que van a revisar la tierra prometida. Cuando ellos regresan, de esos 12 espías, 10 se muestran temerosos por los gigantes que vieron allá. ¿Y qué es lo que sucede? El pueblo entero les dice, no sean cobardes, qué bárbaros, tenemos al Señor de nuestro lado. No, el pueblo entero se deja contaminar de esa reacción de miedo y todo el pueblo se contagia, todo el pueblo llora. Al final quieren apedrear a los líderes del pueblo. Esa ansiedad del colectivo, esa ansiedad sistémica paraliza al pueblo, que ha visto a Jehová Dios hacer maravillas y de repente, ante el reporte de estos 10 hombres, se congelan, entran en pánico y empiezan a reaccionar incluso furiosos. Aquí vemos, por ejemplo, que en un equipo pastoral o en una iglesia, el miedo de unos pocos podría arrastrar a toda la congregación. Otro ejemplo lo vemos en Éxodo 32, es la historia del becerro de oro. Otro ejemplo clásico. Ustedes conocen bien la historia. Moisés tarda en regresar y entonces la ansiedad sistémica que se instala en el pueblo les lleva, como nación, les lleva a presionar a Aarón. Están reaccionando, necesitan una solución, aunque no sea pensada, necesitan una solución ya. Unos dioses que podamos ver y adorar. Y Aarón cede ante la presión. Aarón no logra diferenciarse emocionalmente, sino que reacciona dejándose llevar, como no logra desarticular esa ansiedad sistémica, se deja llevar y el resultado es un ídolo que es construido como una respuesta ansiosa. La respuesta ansiosa es la respuesta precipitada que una iglesia que sufre de ansiedad sistémica va a emitir. ¿Cuáles son respuestas ansiosas? El becerro de oro, en el caso que estamos revisando, o tal vez un pastor expulsado de su congregación, por ejemplo. Son respuestas no razonadas. Cuando en una iglesia estamos afectados por ansiedad sistémica, la congregación no piensa, la congregación no razona, solo reacciona. La incertidumbre es uno de los caldos de cultivo de la ansiedad sistémica y eso lo vemos en esta historia del becerro de oro. La ansiedad sistémica brota con fuerza a partir de la incertidumbre, de la ausencia de un liderazgo. En este caso, Moisés era el líder fuerte
Aarón quedó a cargo, pero no era un líder fuerte. Entonces, al no tener un líder firme, un líder claro, el pueblo se llena de temor y ese vacío de poder, ese vacío de autoridad, lo satisfacen, lo llenan de alguna manera. En este caso triste, con un becerro de oro. ¿Cuáles son los becerros de oro en nuestras iglesias de hoy? Cuando se dan estas situaciones de un liderazgo débil, por ejemplo, y la iglesia ante esa incertidumbre, ante esa ausencia de liderazgo, reacciona, nos llenamos de programas, nos llenamos de actividades, nos llenamos de legalismo, nos llenamos de liderazgos tóxicos. Esos son nuestros becerros de oro hoy. Esas son las decisiones, las respuestas ansiosas de las iglesias que tienen una incertidumbre crónica. Esa incertidumbre hace que se instale la ansiedad sistémica y el pueblo entonces reacciona. La reacción es una respuesta ansiosa, no meditada, no razonada, sino totalmente reactiva, y eliminaron al pastor o, o empezaron a adorar a las tradiciones, se volvieron legalistas o empezaron a ponerse hiperactivos. Por ejemplo, otro caso interesante que podemos ver en la escritura es el de los discípulos en la tormenta, Marcos 4. Allí vemos que los discípulos están remando el bote en mitad de la noche, el maestro está dormido, o yo creo que tal vez haciéndose el dormido, por ahí en una esquina del bote, se viene la tormenta y la ansiedad de unos pocos se convierte en gritos. Todo el mundo empieza a decir, nos ahogamos, la tormenta. El grupo entero entra en pánico. Todos los que están en ese barquito, en ese bote, entran en pánico, porque alguno fue el primero en paniquearse, y entonces todos entran en este estado de ansiedad sistémica. ¿Qué hace Jesús? Lo que no supo hacer Aarón. Lo que Jesús hace es algo que se llama diferenciación emocional. Jesús está calmado, lo despiertan, lo llaman, él identifica la ansiedad y la confronta. Y les dice, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Doble confrontación. Jesús se levanta de ahí donde estaba recostado durmiendo, se muestra calmado, no se deja contagiar por el miedo de los demás, y entonces confronta la situación que está identificando. Les dice, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Hace una confrontación amorosa pero firme, denunciando la situación que se está viviendo. De esto quiero decir algo muy sencillo. Si el pastor de la iglesia logra transmitir calma y fe, va a desarticular la ansiedad. Si el pastor se une al pánico, todo va a empeorar. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre lo que sucede con el pastor, pero estos son tres ejemplos bíblicos muy claros: el pueblo de Israel y los espías, el becerro de oro y los discípulos en la tormenta. Estos son tres ejemplos de ansiedad sistémica que podemos ver en la escritura. Ahora, en una congregación también se puede dar. Por ejemplo, una congregación, una iglesia que está atravesando un conflicto entre líderes. Y aunque solo algunos estén participando en la discusión, la ansiedad la siente todo el cuerpo.
Esto puede verse antes de que se divida una iglesia, por ejemplo. Se hacen dos facciones en el liderazgo y toda la iglesia se alborota, toda la iglesia está incómoda, todo el cuerpo de Cristo se duele, aunque solo el pleito solo es entre unos cuantos. Eh, También puede pasar en un equipo pastoral que está excesivamente cargado. Por ejemplo, un equipo de líderes, un equipo pastoral con una carga excesiva de responsabilidades, con metas poco realistas. Y la preocupación por no poder alcanzar las metas te convierte en una tensión constante. En todas las reuniones terminan hablándose feo, peleándose entre ellos. Esto es ansiedad sistémica. Están tan tensos por la presión de cumplir ciertas metas que eso les lleva a ponerse intolerantes, a estar a un toquecito de pelearse entre sí, de hablarse feo, etc. Eh, Puede suceder en una familia pastoral también. Por ejemplo, y esto probablemente todos lo hemos vivido o lo hemos visto en algún momento, aunque los hijos no escuchen las discusiones que podrían darse entre papá y mamá, ellos respiran la ansiedad que se acumula en la casa. Y toda la familia está incómoda. Toda la familia respira esa tensión. No necesitamos que el conflicto los envuelva a todos. Estamos hablando de cómo todos reaccionan al conflicto, que podría ser el conflicto de algunos, no necesariamente el conflicto de todos. La ansiedad sistémica podría darse en cualquier grupo de personas. Se da en una empresa secular, se da en una oficina del gobierno, se da en una congregación, en una iglesia, o en un equipo de adoración, o en una familia. La ansiedad sistémica, entonces, es esa reacción disfuncional de las personas del grupo ante los cambios, los conflictos, las presiones externas. Y lo que domina allí es una sensación de miedo. Miedo porque no sé qué está pasando, miedo porque no puedo saber qué va a pasar, miedo porque las reglas están cambiando y hay incertidumbre. Lo que está detrás usualmente es miedo. Toma diferentes formas, pero es miedo. Y entonces provoca control, porque donde hay incertidumbre, trato de reforzar el control. Es la reacción natural. Y al entrar en esas dinámicas, perdemos el enfoque espiritual. Como iglesia, por ejemplo, perdemos el enfoque en las cosas importantes para las cuales estamos. Y ya me voy a detener para hacer el espacio de preguntas. Eh, Algunas características importantes. La ansiedad sistémica es contagiosa. A esto ya me había referido brevemente. La ansiedad sistémica se propaga rápidamente de una persona a otra. Basta con un líder temeroso para contagiar a todo el grupo tarde o temprano, como ocurrió con los espías que contaminaron de temor al pueblo. La ansiedad sistémica también genera patrones de reacción. ¿Qué es esto? Eh, Cuando la tensión aumenta, surgen patrones de reacción. O sea, la gente reacciona colectivamente. Surge el chisme, surge la crítica, surge la animosidad entre las personas o surge la triangulación, que la vamos a mencionar más adelante también. La triangulación es cuando unas cuantas personas entran en alianza para designar a un culpable, para designar a un chivo expiatorio. Entonces, la ansiedad sistémica es reactiva. Cuando existe ese nivel colectivo de tensión, la gente reacciona y reacciona de formas poco constructivas.
Lo normal no es que alguien diga, espérense, espérense, meditemos un momento en lo que está pasando. Eso no es así. La gente reacciona diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese es otro ejemplo de ansiedad colectiva. Lo que se vio en aquella plaza cuando gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. También la ansiedad colectiva se intensifica con la incertidumbre. Cuanto más, cuanto mayor es el grado de incertidumbre, más fuerte será el nivel de ansiedad sistémica. Eh, Esto nos lleva a que seamos muy vulnerables en los momentos de cambio, por ejemplo, un cambio de liderazgo en una iglesia, los momentos de amenaza, incluso desastres naturales, por ejemplo, o momentos en los que se siente que hay falta de control. Todos esos son terreno fértil para la ansiedad sistémica. Vean el caso de los discípulos en la tormenta. El miedo se amplifica y entonces la fe se debilita. También la ansiedad sistémica nos lleva a decisiones apresuradas. El ejemplo del becerro. Ante la presión emocional, ante esa tensión emocional, las personas buscan un alivio inmediato. No se preocupan por obedecer o por discernir. Van a buscar un alivio para esa tensión que están sufriendo. Y esa tensión, el alivio puede tomar cualquier forma. Me largo de esta iglesia. Ese puede ser una solución a la tensión. O despidamos al pastor que tiene la culpa. O hagámonos un becerro de oro. Todas estas son reacciones, son decisiones apresuradas. También la ansiedad sistémica puede volverse crónica. Sí, y esto es algo muy importante. Si no sabemos identificarla y desactivarla, se instala como si fuera el ruido de fondo. Se convierte en parte del paisaje. Entonces, si el sistema, si el grupo no logra procesar, resolver la tensión, entonces esa ansiedad se va a instalar allí como un ruido constante. Y esto genera agotamiento, genera desconfianza y genera reacciones defensivas de la gente. Una reacción defensiva puede ser irse de la iglesia. Se provoca una estampida. Muchas veces, por ejemplo, ante los cambios de liderazgo en la iglesia, la incertidumbre que eso trae provoca una estampida. Y la gente no se va de la iglesia porque el nuevo pastor es malo. Ni siquiera lo conocen. Simplemente no le dan un chance. Porque el nivel de ambigüedad, de incertidumbre, les genera tal tensión que necesitan una decisión ya para liberar esa tensión. Entre las personas que se quedan en la iglesia, para seguir con este ejemplo, la ansiedad puede volverse algo crónico. Una vez que se instala, se queda. Y entonces hablamos ya no de ansiedad sistémica, sino de un sistema ansioso. Un sistema ansioso es, por ejemplo, una iglesia en la que la ansiedad sistémica se volvió crónica, se instaló, se convirtió en una suerte de ruido de fondo. Otra característica, y esta es más positiva, es que la ansiedad sistémica puede ser contenida por algo que vamos a llamar un liderazgo diferenciado. Cuando hablo de diferenciado, estamos hablando de diferenciación emocional, lo que hizo Jesús en la barca. Un líder emocionalmente maduro, centrado en su identidad en Cristo y no en la aprobación del grupo, puede contener la ansiedad colectiva, puede restaurarla. Me voy a detener aquí un momento
para saber si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, este no es un espacio para grandes y largos comentarios, sino una pregunta corta y específica. Por favor, levante su mano aquí con la función de levantar la mano de Zoom o escriba la pregunta en el chat y mi amigo Sandro, que está atento al chat, nos haría llegar la pregunta. Artur, por el momento no tenemos preguntas en el chat, pero veo que ¿Ok? José Luis Miguel está levantando la mano, quizás para Sí, hacer una pregunta. adelante, pregunta desde México. Sí, hermano Arthur, ¿cómo prepararnos para evitar caer en esa ansiedad sistémica? Quedándonos hasta el final de esta charla, porque ahí vamos a cubrir este tema. Ah, bueno, gracias. Y vamos a hablar un poquito de cómo prepararnos también. Por supuesto, no los podía dejar solo con las definiciones, hay que ponerse prácticos también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Fernando pregunta a través del chat, ¿la ansiedad se puede convertir en depresión? No, aquí estamos hablando de una ansiedad y una depresión tienen relación entre sí en una persona, esa es la ansiedad clínica. Aquí estamos hablando de ansiedad sistémica y esa no tiene que ver nada con esto. No existe la depresión grupal, por ejemplo. Aquí estamos hablando de dinámicas en los grupos de personas. Una ansiedad sistémica se queda como tal, no se convierte en otra cosa. Se puede hacer crónica, pero no se convierte en otra cosa. Ok, prosigamos entonces. Hay varias dinámicas que se dan en la ansiedad sistémica. Y quiero mencionar cuatro, son varias, son más, pero quiero mencionar cuatro que son principales y que nos ayudan mucho a identificar. Triangulación, polarización, proyección y circularidad. Hablemos un poquito de cada uno. La triangulación ocurre cuando dos personas o dos grupos descargan su tensión involucrando a un tercero. Entonces, esto es la cabeza de turco o el chivo expiatorio o no sé cómo le dicen en su país. Esto es designar a un culpable. No importa si en el fondo es o no es responsable, pero lo vamos a designar como culpable porque el culpable, aquí me voy a salir un poquito, el culpable tiene una función en todo sistema. El culpable desahoga tensiones. Pero eso ya es teoría de sistemas, eso es otro tema. Entonces, dos personas o dos grupos de personas van a designar a un culpable, a un tercero, y de esa forma no se sienten obligados a confrontar el conflicto, no se sienten obligados a resolver aquello. No, es que es culpa es culpa del pastor, es culpa de la directora de escuela dominical, es culpa de la gente de adoración. Al tener un culpable, nos podemos aflojar. Si el culpable es aquel, entonces no soy yo. Entonces ya no tengo que resolver el conflicto, ya no lo tengo que enfrentar. Es una conducta de escape. La triangulación es una de las dinámicas básicas de la ansiedad sistémica. Ahora, claro, lo que pasa es que la triangulación crea relaciones y también reacciones confusas que vienen a aumentar la ansiedad colectiva. Entonces, como solución no funciona. Marcar un culpable empieza a generar habladurías, rumores y cosas y más incertidumbre y entonces mayor ansiedad colectiva. La polarización es otro caso, es otra dinámica muy usual y esto es que se generan bandos muy rígidos. Supongamos que hay un conflicto en el liderazgo de la iglesia
Entonces, unos somos de Cefas y otros de Apolos. Yo voy con el pastor tal, y el otro dice, no, yo voy con el pastor tal. Y cada uno tiene sus argumentos y esto se vuelve rígido. Entonces, el grupo lo que hace es atrincherarse emocionalmente. Al tomar partido, al polarizarse, la gente se atrinchera emocionalmente y se siente más cómoda, se siente más segura, pero pierde la capacidad de diálogo y pierde la capacidad de discernir en conjunto, porque dejan de pensar. Al atrincherarse en uno de los polos, en uno de los bandos, entonces ya no es necesario pensar, ya encontré la verdad. La verdad es que este tiene la razón y el otro no, que este es el bueno y aquel es el malo. Entonces no hay que pensar más. La polarización congela el proceso y entonces lo hace estático, lo hace que se quede. Otra dinámica básica es la proyección. Y en la proyección lo que se da es que el sistema, el grupo de personas, canaliza tu ansiedad culpando todos, culpando al pastor, por ejemplo, o culpando a, no sé, a los ancianos de la iglesia, y les atribuyen a ellos problemas que en realidad son de la dinámica emocional de todo el colectivo, de todo el grupo. Se parece un poquito a la triangulación. La triangulación es entre personas o entre grupos chiquitos. En el caso de la proyección es cuando toda la iglesia termina pensando que la culpa es del pastor o que la culpa es del líder de adoración, señalan a alguien y le encargan, le proyectan la responsabilidad del problema. Lo mismo que en otros casos sucede, entonces esto es un alivio porque el culpable no soy yo, el culpable es aquel. Y si el culpable es aquel, yo no tengo que resolver. Y el último de las 4 dinámicas típicas, la circularidad. Esto se refiere a patrones repetitivos. Una y otra vez entramos en los mismos patrones y esto alimenta reacciones defensivas que de nuevo traen combustible al ciclo. Y lo que pasa es que esto mantiene el problema de fondo totalmente instalado. Por ejemplo, cada año cuando se aproxima la asamblea de iglesia, que algunas iglesias las tienen, cuando cada año se aproxima la asamblea de iglesia, empiezan los problemas porque ¿quiénes van a ser los ancianos de la iglesia? ¿O quiénes van a ser los que queden elegidos en esta o esta posición? Y empiezan la misma cosa año tras año. Esos ciclos que se repiten hacen que la ansiedad sistémica se mantenga como un ruido de fondo, se mantenga instalada. A veces se siente menos, a veces se siente más, pero siempre está allí. Quiero hablar de las causas. Hacemos una pausa por si alguien tiene alguna pregunta. Arthur, no levantaron la mano, pero tengo algunas en el chat, si gustas las leo. Vamos pues. Hay 3 hermanos que mencionan que la ansiedad está llegando a afectar a nivel personal, ¿no? Y preguntan, bueno, ¿cómo pueden hacer para pasar de esta situación, ¿no? Claro, la ansiedad sistémica sí afecta al nivel personal, a todas las personas, pero sobre todo al líder, al pastor. Ya lo vamos a ver dentro de un par de láminas, vamos a hablar de eso. Perfecto. ¿Tenemos algo más?
No, son esas preguntas que van Ok, relacionadas más a una consulta personal. gracias. Prosigamos entonces. Algunas causas. Em, Tenemos varios tipos de factores que pueden traer, que pueden causar la ansiedad sistémica en el ministerio. Quizá el más común sea los cambios y transiciones. Todo cambio altera la rutina, todo cambio afecta la sensación de control. Entonces, a nivel sistémico, a nivel de todo el sistema, de toda la congregación, la incertidumbre se multiplica porque cada persona reacciona de manera distinta y esas reacciones se contagian. Recuerden que una de las características es que es contagiosa. Entonces, diferentes personas reaccionando diferente, contaminándose entre sí con esas reacciones y al final tenemos un desorden de reacciones en la congregación porque tocaba el cambio de pastor. Por ejemplo, una congregación que cada 5 años la denominación rota a los pastores, entonces cuando viene el cambio de pastor, todavía no lo han cambiado y ya la congregación está en problemas porque ya sabe que viene. ¿Y quién será? Y es que a mí me dijeron, y es que yo no quiero que cambie, y es que yo preferiría que tal cosa, es que si eso pasa yo me voy. Y empiezan las reacciones y eso enferma a todo el sistema. A veces esto pasa también con cambios menos dramáticos, por ejemplo, un crecimiento rápido de la congregación. Nuevas personas vienen, traen consigo otros elementos que cambian un poco las dinámicas y la cultura interna y la gente empieza otra vez, me cambiaron las reglas, ya no siento que esta es mi iglesia y eso genera la ansiedad sistémica. Muchas veces cuando hay cambios y transiciones, la ansiedad sistémica comienza a manifestarse por comentarios que podrían ser de nostalgia, es que antes era mejor, a mí me gustaba más como era antes, o resistencia a las nuevas ideas, o temor a perder la identidad. Eh, También entre las causas pueden estar las crisis externas. Aquí estoy hablando de, por ejemplo, una pandemia, un ejemplo que todos tenemos muy en carne propia. Eh, Cuando la amenaza viene de afuera, el grupo automáticamente busca seguridad a lo interno. Si no hay seguridad a lo interno, la ansiedad se multiplica, se intensifica. Entonces, por ejemplo, la pandemia nos trajo gran incertidumbre sobre cómo nos reunimos, cómo hacemos iglesia. No es que a mí lo virtual no me gusta, antes era mejor porque nos podíamos ver todos. Eh, es que ahora ya no sé ni quién es quién porque una pantalla y todo esto de la incertidumbre que trajo la pandemia por el modo en que nos reunimos, provocó que muchas personas cambiaran de iglesia. Uno de los fenómenos más interesantes que se ha dado con la pandemia es la enorme rotación de membresía. A la gente se le despertó el espíritu del saltamontes y empezaron a cambiarse de iglesia. Y no es que la iglesia pasó algo, simplemente es la incertidumbre que trajo la pandemia fue uno de los elementos principales para que las personas tuvieran ese nivel de ansiedad sistémica y buscan una solución. La solución es irme para otro lado, por ejemplo. Tenemos también las expectativas irreales. Cuando la congregación espera que el pastor sea omnipresente, omnisciente y omnipotente, lo cual no es nada fuera de lo común. Muchas congregaciones esperan que su pastor sea omnipresente, omnisciente y omnipotente, que lo resuelva todo, que esté en todas las reuniones y que todo lo sepa.
Pues entonces eso crea un desbalance en las cargas, en las responsabilidades, y la ansiedad surge porque esa expectativa no puede ser cumplida. Cuando una iglesia tiene expectativas poco realistas con respecto de su pastor y se da cuenta de que el pastor no puede cumplir con esas expectativas, entonces empieza a gestarse ansiedad en el sistema. Gente que piensa que el pastor debería estar visitando a todos los enfermos, pero además necesita estar en todas las reuniones de la iglesia, predicar todos los domingos y mandarnos un devocional todas las mañanas. Hombre, no hay pastor que pueda hacer todo eso. La iglesia se empieza a frustrar, empieza a entrar en ansiedad sistémica. Otra fuente de ansiedad sistémica es el conflicto relacional o las luchas de poder. Todo esto crea desconfianza. Cuando en el nivel de liderazgo hay conflictos no resueltos, la congregación vive en un estado de desconfianza, en un estado de zozobra, de que no saben qué es lo que está pasando, no saben qué es lo que va a pasar, reciben pedacitos de información, lo que aquel escuchó, lo que el otro vio y lo que alguien se imaginó. Y todo esto genera una tensión constante. Casos típicos, la rivalidad que en muchas iglesias hay entre el equipo de alabanza y el equipo de la escuela dominical, por ejemplo, o entre los de alabanza y los de los sugieres y de aseo y demás, o la competencia que se da entre el equipo de ancianos y el equipo de diáconos para ver quién tiene más influencia o más poder al final. Todas estas cosas generan problemas de ansiedad sistémica. La gente reacciona triangulando, por ejemplo, hablando mal de alguien en ausencia de esa persona. Reaccionan teniendo reuniones largas que no llegan a nada. Los equipos que están enfrentados están distraídos y empiezan a hacer reuniones interminables que no llegan a nada. La gente se polariza también. Todas estas manifestaciones, estas dinámicas que ya vimos antes. No tengo que explicar mucho la falta de claridad en los roles y en la visión. Si la gente no sabe, no entiende quién decide qué en esta iglesia, o si la gente no entiende hacia dónde va la iglesia, se genera un estado de inseguridad colectiva y eso desemboca en ansiedad sistémica. Por ejemplo, pastores asistentes que no saben hasta dónde llega su límite de autoridad porque nadie se los ha dicho. O miembros del equipo de liderazgo que no tienen una descripción de responsabilidades. Entonces, a veces se quedan cortos, a veces se extralimitan porque no hay un límite claro. O una iglesia que a cada cierto tiempo cambia de dirección según la moda doctrinal del momento. Todas estas cosas son instancias de falta de claridad en los roles o en la visión y nos genera ansiedad sistémica. También hay, y con esto cierro esta parte, hay factores culturales y de contexto que generan ansiedad sistémica. La cultura local influye mucho sobre cómo se maneja la tensión. Entonces, en algunas comunidades de fe algo se puede resolver con diálogo abierto, pero en otras no. Hace algunos meses estuve apoyando a un grupo de iglesias en un país y estábamos apoyándolo, estaba yo apoyando y estaban unos hermanos ingleses también apoyando. Y había un encontronazo, había un conflicto entre ese grupo de iglesias y yo propuse que hiciéramos una confrontación y lo resolviéramos cara a cara. Y los ingleses estaban en pánico porque eso no se hace. Es un factor cultural. Los ingleses no se enfrentan, no se confrontan así. Son demasiado educados y tratan las cosas suavecito y con indirectas.
en el país en el que yo estaba, las cosas se le entran de frente y lo resolvimos de esa manera. Y el problema se resolvió. En Inglaterra probablemente el problema se hubiera quedado ahí porque de eso no se habla y entonces se instala un problema de ansiedad sistémica. La cultura influye mucho en esto. Quisiera hablar de cómo esto afecta al pastor, pero antes de eso quisiera escuchar si hay preguntas que alguien tenga. Animamos también a que puedan levantar la manito virtual para realizar preguntas. Y las que tenemos en el chat, querido Artur, van relacionadas a más preguntas personales. Si quieres, las leo unas dos. Dale, por favor. Soy una persona que toma un medicamento para la ansiedad. Yo oro y me fortalezco en Dios, pero hay días que me siento desanimado y triste. Ok. De nuevo, esto que estamos hablando no tiene que ver con un problema personal de ansiedad. Esto tiene que ver exclusivamente con dinámicas de grupo en una congregación, por ejemplo. Se llama ansiedad, pero no tiene nada que ver con la ansiedad que padecen las personas. Sí, una relacionada a la ansiedad sistémica de Ezio Ramírez dice: buenas noches, ¿será que hemos fallado en el discipulado inicial desde la conversión y por eso se produce tanto conflicto en nuestras congregaciones? Yo pienso que esto se debe a que somos humanos y además humanos caídos. Entonces, reaccionamos como humanos caídos. Desde el discipulado sí podemos hacer cosas para prevenirlo. No creo que sea la causa, no es como para decir es que hemos fallado. No, sí podemos hacer cosas que nos ayuden a prevenir, eso sí. Y dentro de unas pocas láminas vamos a ir ahí. Veo que Misael ha levantado la mano. Sí, así es. Sí, buenas noches, doctor Artur. Ya me ascendió ¿Cómo le usted, mi hermano. hacemos? Somos hermanos, eso Sí, es todo. ¿cómo le hacemos cuando hay iglesias donde hay grupos generacionales, por decir, grupo de los 70 y grupos de la nueva generación? Ahí hay un conflicto que muchas veces como pastores no podemos resolver, porque los más adultos tienen una opinión y los más jóvenes tienen otra muy distinta. Entonces, ¿cómo le hacemos allí para que la iglesia no caiga en ansiedad sistemática? Gracias. Ese tema que usted menciona, hermano Misael, gracias por traerlo a la mesa. Las brechas generacionales son generadores de conflictos que desembocan en ansiedad sistémica, efectivamente. Una de las mejores formas de resolver esto, de evitar que la brecha generacional nos genere ansiedad sistémica, es poner a estas personas de diferentes generaciones a trabajar juntos, pero a trabajar juntos no como grandes grupos, sino en uno a uno, en grupos pequeños. Por ejemplo, esquemas de mentoreo. Podrían ser liderazgos compartidos, podrían ser programas de mentoreo, donde los más adultos y los más jóvenes deben interactuar y compartir, pero en el nivel uno a uno. La otra forma que nos ayuda mucho es ponerlos a compartir, pero en un ambiente informal, un equipo de fútbol, carnes asadas, ese tipo de cosas nos ayudan a que compartan y a limar las asperezas, a conocerse, porque al final en la brecha generacional sí hay diferencias en la forma de pensar, pero el conflicto no surge de allí, el conflicto surge de que no me doy permiso de conocer al otro. Y como es desconocido, le temo y le desconfío. Entonces, la brecha generacional no es tanto porque piensan diferente. Sí influye, pero no es lo principal. Lo principal es que se desconocen. Entonces hay que fomentar cómo se conozcan.
Gracias por esa excelente pregunta. Gracias a usted por su Prosigamos. respuesta, Con Arthur. gusto, mi hermano. Prosigamos para hacer un buen uso del tiempo que me queda. ¿Qué pasa con el pastor de una iglesia que está sufriendo ansiedad sistémica? Ahí tienen ustedes la lista. Cansancio emocional acumulado. Y es que el pastor de una iglesia que sufre de ansiedad sistémica está expuesto constantemente a la tensión colectiva y eso desgasta. El pastor que está en esa situación podría sentir que nunca se desconecta porque la carga de la ansiedad se la lleva a casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que este pastor termina poniéndose irritable, se le acaba la paciencia y tiene esa sensación de estar al borde de la desgracia. Esto, hermanos y hermanas, es agotador. Si el agotamiento llega a ciertos niveles, ese cansancio emocional, entonces vamos a empezar con síntomas físicos también. Cuando hay ansiedad sistémica, sobre todo si es crónica, el cuerpo nos habla. Siendo pastores de una iglesia que sufre de ansiedad sistémica, el cuerpo termina hablando, termina quejándose. Insomnio, dolores musculares, problemas digestivos, dolores de cabeza. Todos estos pueden ser posibles síntomas físicos, reales, físicos, no es nada imaginario, pero que surge de este cansancio emocional tan prolongado. También puede ser que estemos hablando de aislamiento y soledad. Algunas personas reaccionan así. Yo soy uno de esos. Ante un contexto de ansiedad sistémica, yo tiendo a aislarme. Esa es la solución, no es una buena solución, pero es la solución a la que naturalmente mi ser quiere ir. Porque aquel contexto está tan envenenado, es tan incómodo, es tan tenso, que mejor guardo distancia. Pero al guardar distancia, entro en problemas, porque fácilmente me convierto en el señalado, el culpable designado, por ejemplo. Cuanto más ansioso está el equipo, cuanto más solo va a terminar sintiéndose el pastor. El pastor podría sentir que no tiene a quién acudir, porque todos esperan que sea el fuerte, el que resuelve, y no sabe por dónde entrarle, entonces se aísla. La soledad pastoral se hace más grave cuando el pastor evita compartir su vulnerabilidad por miedo al grupo, por miedo a lo que puedan reaccionar, por miedo a aumentar los niveles de ansiedad, etcétera. Entonces, a veces los pastores que están en este contexto de ansiedad de ansiedad sistémica, van a aislarse y van a sufrir más soledad. Esta es una reacción poco adaptativa, no ayuda. Podríamos tener reacciones generales poco saludables, por ejemplo, el hipercontrol, tratar de manejar todos los detalles para reducir la incertidumbre, o tal vez la evitación. La evitación es tratar de no entrarle al asunto, simplemente no resolver, déjelo a ver si se resuelve solo, y no se va a resolver solo. O podría haber algunas dependencias dañinas. Por ejemplo, he trabajado con pastores que están en estas situaciones de ansiedad sistémica, y entonces empiezan a buscar escapes poco sanos en la comida, en el alcohol, en el consumo de pantalla o en el trabajo excesivo. Son conductas de escape también.
Podemos hablar de un desgaste espiritual en medio de aquella vorágine. El pastor se siente absorbido por eso y empieza a orar menos. O empieza a pensar, ¿será que Dios me está dejando solo en medio de esto? Porque no veo cómo salir. El desgaste espiritual puede provocar predicaciones mecánicas, puede provocar aridez en la vida espiritual personal, etc. Y por último, el pastor que está sufriendo este tipo de situación puede entonces también afectar las relaciones familiares. Todo esto termina llevándose a casa. Irritabilidad, impaciencia, distancia emocional en casa. Quiero proseguir un poquito más rápido para hacer buen uso del tiempo. ¿Qué debemos buscar? Señales de alerta. Pongámonos prácticos. Ya hemos hablado sobre qué cara tiene el monstruo. Entonces, pongámonos prácticos. ¿Cómo lo enfrentamos? Señales de alerta que debemos buscar. Yo les había dicho que es difícil de identificar el cuadro de ansiedad sistémica porque toma muchas formas distintas. Pero busquemos señales de alerta en estos 3 niveles: clima emocional, patrones de relación y el impacto en las personas. Me explico rápidamente. Clima emocional, ¿qué buscamos? Reuniones tensas o incómodas. Todos sabemos que de vez en cuando hay una reunión tensa, una reunión fea, pero si esto se vuelve lo normal, señal de alerta. Reuniones tensas o incómodas, chismes o comentarios indirectos. Padecemos, como pecadores que somos, padecemos de chisme y esas cosas, pero si se está convirtiendo en la norma, que haya chismes, que haya indirectas, sobre todo indirectas duras, esto es una señal de alerta. También vamos a buscar en esto del clima emocional reacciones exageradas, que ante una cosita me armen un escándalo. Esas 3 cosas son indicadores de un clima emocional en conflicto en la iglesia. Y son señales de alerta de que podríamos estar ante un problema de ansiedad sistémica. También vamos a buscar patrones de relación. Ahí vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver la triangulación de la que ya hablamos. La triangulación es cuando 2 miembros o 2 pequeños grupos descargan sobre un tercero para desahogar su tensión, hacen a alguien culpable. También la polarización que ya mencionamos, que es cuando dentro del mismo equipo se hacen 2 partidos, digamos, y es estos contra aquellos, aquellos contra estos, nosotros contra ellos contra nosotros. Y el tercer punto en los patrones de relación es la evitación. Cuando la gente evita entrarle a los temas difíciles y, para usar un dicho muy conocido, parece que nos estamos reuniendo con un elefante en la habitación y nadie quiere hablar del elefante. Y eso provoca un ambiente muy tenso. Entonces, clima emocional, patrones de relación, y vamos a buscar el impacto en las personas. Una congregación que sufre de ansiedad sistémica afecta a las personas, y con esto respondo a una pregunta que había surgido antes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver agotamiento emocional, diversas personas que están emocionalmente agotadas, que están empezando a renunciar a los ministerios porque ya no aguantan más. Vamos a ver una sensación de desconfianza en varias personas de la congregación, del liderazgo, una sensación de desconfianza. O vamos a ver dificultad en los equipos de liderazgo, dificultad para tomar decisiones sencillas. Nos embarcamos en discusiones interminables o en pleitos por temas sencillos que había que decidir. Entonces, para buscar señales de alerta, vamos a buscar elementos que nos llamen la atención en el clima emocional, en los patrones de relación
y en el impacto sobre las personas. Quisiera pasarme ahora a hablar un poquito sobre cómo se desarticula la ansiedad sistémica y el papel que el pastor juega dentro de esto. Me detengo por si hay alguna pregunta. Estimado Arthur, hay una pregunta que es a nivel personal, pero tal vez la puedo leer para ver si se puede sumar algo del tema a la pregunta, ¿no? Que tal vez Adelante. va con la persona. A Lucy agradecemos por abrir su corazoncito y compartirnos esta pregunta. Mi hija fue asaltada y abusada. Ahora cuando está en situaciones de peligro se pone nerviosa y tiene miedo, a pesar de que ora. Claro. ¿Cómo puedo? Perdón, Sandro, nuevamente, esto no se refiere a una persona que tenga un problema de ansiedad por algo que le sucedió, que es lamentable, pero es una situación personal. Aquí estamos hablando de algo que se llama ansiedad sistémica, y la ansiedad sistémica es algo que sucede con las congregaciones, con los grupos de personas. Es otro tema diferente. Entonces, Perfecto. prosigamos. ¿Cómo desarticulamos la ansiedad sistémica? Identificamos el problema, decimos, sí, aquí tenemos un problema que parece ser ansiedad sistémica por cómo se comporta la congregación. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Aquí el pastor es la figura central para desarticular, para desmontar la ansiedad sistémica. El pastor es la figura de referencia. Según el modelo de iglesia, puede que sea la autoridad máxima o puede que no lo sea, pero independientemente del modelo de gobierno de iglesia, es la figura de referencia. Entonces, es el pastor la persona que puede desarticular, desmontar la ansiedad sistémica. El pastor tiene 4 capacidades que necesitamos explotar. Y aquí en pantalla ustedes pueden ver las 4 capacidades a las que me refiero. El pastor tiene la capacidad de romper círculos viciosos. Cuando la gente está reaccionando con temor, recuerden lo que hizo Jesús en la barca. El pastor responde con calma y con claridad. Cuando la gente está así, que se le atraviesan las palabras y que están nerviosos y que el pastor responde con calma, responde con claridad, y eso disminuye el nivel de reacción del grupo, disminuye la espiral de miedo, disminuye la sobreinterpretación, la exageración de las cosas. El pastor tiene la capacidad de romper ese ciclo vicioso en que la ansiedad sistémica se autoalimenta, rompe el contagio. El pastor tiene la capacidad, como líder de referencia en la iglesia, tiene la capacidad de generar seguridad. De nuevo, recuerden lo que hizo Jesús en la barca, porque tienen miedo. Y le puso nombre a lo que la gente estaba sintiendo. El pastor, al nombrar la ansiedad que está allí presente, facilita una conversación honesta. Y entonces crea un espacio seguro en el que se puede hablar de las cosas. Y entonces el nivel de ansiedad colectiva baja. El pastor puede generarle seguridad a la gente. Como ya entendí que el pastor no está cortando cabezas al que pregunte, entonces puedo hablar. Entonces puedo preguntar. Entonces puedo opinar. El pastor crea un espacio seguro en el que podemos tener conversaciones honestas. Al tener conversaciones honestas,
matamos la ansiedad sistémica. También el pastor tiene la capacidad de cambiar narrativas. Básicamente, esto es modelaje de conducta. El pastor tiene la capacidad y la autoridad espiritual para lograr que la gente pase de un lenguaje de temor a un lenguaje de esperanza. El pastor nos recuerda la presencia de Dios. El pastor nos lleva a decisiones más sabias. El pastor es la persona que nos puede decir, hermanos, no nos precipitemos. Oremos al Señor. Él nos ha ayudado antes, nos ayudará ahora. Oremos y en unos días decidimos. Eso cambia completamente la narrativa del grupo y desarma esa ansiedad sistémica. También el pastor tiene la capacidad de multiplicar la serenidad. Cuando el pastor modela una forma madura de manejar la tensión, eso inspira al grupo a hacer lo mismo con los demás. Hay un efecto multiplicador. Básicamente, estos 4 elementos se refieren a lo mismo en el fondo. El pastor es un disruptor. El pastor tiene la capacidad, la autoridad moral y espiritual para cortar esa espiral destructiva en que entra la congregación y cambiar el discurso, cambiar la narrativa, haciendo que la gente se sienta segura y que la gente se sienta más serena. Ahora, algunas claves muy específicas sobre esto. Perdón, se las puse todas, hay mucho texto en esta lámina. El pastor debe ser un termostato, no un termómetro. El termómetro sirve para medir la temperatura, el termostato sirve para controlar la temperatura. Entonces, el pastor como líder de referencia no puede darse el lujo de simplemente participar en la ansiedad y reflejarla y comunicarla. Necesitamos que el pastor, en medio de aquella cosa, mantenga la calma y así establezca un nuevo clima emocional para todos los demás. El pastor, entonces, de la mano con esto, tiene que practicar la diferenciación emocional. Recuerden que usamos esta palabra cuando hablamos de Jesús en la barca. La diferenciación emocional significa estar presente en medio de la situación, pero sin dejarse arrastrar por esas emociones colectivas. El pastor es el punto de referencia que permanece estable, que no se deja arrastrar por la corriente de ansiedad sistémica. Por ejemplo, en una reunión tensa, el pastor escucha sin interrumpir. El pastor reconoce la tensión y dice, percibo que este tema es incómodo. Veo caras de incomodidad. ¿Cómo se sienten al hablar de esto? Eso es diferenciación emocional. Reconocer la tensión con serenidad, denunciarla y no dejarse contaminar por ella. Y algo del ejemplo que acabo de darles tiene que ver con nombrar la ansiedad sin distribuir culpas. Por ejemplo, en medio de una reunión del gobierno de iglesia, el pastor podría decir, siento que hay tensión con respecto a esta decisión. ¿Qué les parece si interrumpimos la reunión 10 minutos, cada quien se va a orar y regresamos? Eso es nombrar la ansiedad, proponer una solución y no repartir culpas. El pastor podría decir, por ejemplo, en medio de una reunión de iglesia, parece que todos estamos preocupados por los cambios económicos.
reconozco que esto se ve preocupante, pero estoy seguro de que a Dios no se le ha encogido la mano para ayudarnos. Y cambia el discurso. El pastor entonces puede ser un termostato, un regulador de la temperatura emocional. Necesita practicar la diferenciación emocional, puede denunciar, puede nombrar, señalar la ansiedad sistémica, y eso no es un ejercicio de culpabilizar a nadie, y tiene la responsabilidad de facilitar conversaciones. En los ejemplos que yo he dado, el pastor no les dice, aquí lo que hay que hacer es esto. Eso no funciona. En el caso de ansiedad sistémica, eso no funciona. Las soluciones impuestas. Lo que necesitamos es que el pastor facilite una conversación. ¿Qué les parece si nos tomamos 10 minutos, cada quien se va, ora durante unos minutitos, se toma un vasito con agua y regresamos a seguir? Esto es proponer un camino, facilitar una conversación, no es imponer una solución. El pastor también tiene la responsabilidad de modelar ritmos saludables. El pastor debe modelarle a la congregación que hay límites y que el pastor cuida de su familia, que cuida de sí mismo, que trata de vivir en equilibrio, en bienestar, y eso le dice a la congregación que ellos deben hacer lo mismo. Esto es modelaje. Finalmente, el pastor debe reorientarnos hacia la esperanza en Dios. Cuando la congregación entra en ansiedad sistémica, está perdiendo de vista a Dios. El problema que sea se atravesó en medio y la gente ya no puede ver a Dios, está viendo solo el problema. Es fundamental que el pastor nos ayude a dar un golpe de timón para que podamos reorientarnos hacia la esperanza en el Señor. Entonces, el pastor como líder principal no solo trata de gestionar emociones humanas, como hemos venido hablando ahorita, sino que además nos recuerda que el centro de todo es Cristo. No el pastor, no el equipo, no el problema, Cristo. Entonces, por ejemplo, el pastor ya en la pura práctica nos lleva a orar juntos en medio de la tensión. Y aquí les dejo de nuevo el ejemplo que les he mencionado 2 veces, en medio de una reunión difícil, proponer que oremos. Y eso desactiva los niveles de tensión, los niveles de ansiedad sistémica. En resumen, necesitamos que el pastor sea Jesús en la tormenta y no Aarón en la llanura. ¿Cómo hacemos estas cosas? Es fundamental que el pastor trabaje en 4 estrategias. Hemos hablado ya de la diferenciación emocional, que eso es separarse de las reacciones emocionales de los demás para poder tener autocontrol, para poder responder desde la calma, para no absorber la tensión de los demás. La diferenciación emocional del pastor es central en cómo resolver, cómo desactivar la ansiedad sistémica. El pastor necesita separarse de las emociones conflictivas de los demás, porque si no lo hace, se vuelve parte del problema. Necesitamos que el pastor sea la solución, no parte del problema. Una comunicación saludable es indispensable. Y cuando hablo de comunicación saludable, quiero decir hablar con las personas correctas, darles el mensaje correcto, usando lenguaje claro, directo, y promover preguntas abiertas. Que la gente pueda hacer sus preguntas, comentar. Necesitamos bajar
los niveles de incertidumbre de la gente. La comunicación abierta, saludable, es la forma en que bajamos los niveles de incertidumbre. En vez de secretos, en vez de supuestos, dejamos la información para que todo el mundo la maneje, lo que necesitan manejar. Y entonces así matamos el chisme, así matamos la incertidumbre y así matamos la ansiedad sistémica, ofreciendo información cierta que viene de la fuente autorizada y que además esa fuente autorizada, que es el pastor, está dispuesto a conversar, está dispuesto a que le hagan preguntas, está dispuesto a responder las preguntas. Esto viene de la mano con procesos de reflexión conjunta. Esa es otra estrategia. Cuando hay grupos en conflicto o cuando hay grupos que están sufriendo de esta ansiedad sistémica, los invitamos a sentarnos juntos en un espacio seguro, donde cada uno pueda decir lo que está sintiendo, lo que le está preocupando, donde intercambiemos información, donde intercambiemos criterios. El punto aquí es, de nuevo, denunciar la ansiedad colectiva, que todos puedan ponerle un nombre a lo que están sintiendo y que puedan hablar de ello. Cuando le ponemos un nombre y lo hablamos, pierde poder. Una más, la estrategia número 4, distribución del liderazgo. Esto quiere decir delegar responsabilidades. Delegar responsabilidades de liderazgo en la congregación evita que el pastor esté sobrecargado y le da la posibilidad de tener los descansos que necesita, de manejar límites saludables, y eso hace que el pastor esté en mejores condiciones de hacer una diferenciación emocional, una comunicación saludable y de dirigir procesos de reflexión conjunta. Además, cuando la autoridad del poder se distribuye, convertimos a las personas en parte de la solución. Los subimos al mismo bote. Entonces, en vez de criticar el bote, van a tomar un remo y van a empezar a remar. Distribuir el liderazgo, distribuir la autoridad, el poder en la iglesia, es una forma de convertir a todas estas personas en influenciadores que van a disminuir los niveles de ansiedad colectiva, de ansiedad sistémica, cuando se presenten. Y alguien nos decía que es mejor prevenir. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Sí, yo creo que es mejor prevenir para no tener que lamentar, definitivamente. Y entonces vamos a promover una cultura de límites claros, donde tenemos descripciones de puesto, de qué es lo que debe hacer cada quien, donde tenemos un liderazgo compartido, donde educamos a la gente para que hable de sus emociones, de cómo se siente. Vamos también a trabajar en lo que yo llamo una espiritualidad encarnada, o sea, una fe que está presente en el día a día y que entonces nos permite en cualquier momento y en cualquier circunstancia confiar en Dios, no en nuestras propias capacidades. Y de lo que me refería antes, la comunicación transparente, que eso es crítico para bajar los niveles de incertidumbre que generan la ansiedad sistémica. Con esto quiero terminar, creo. Sí, les dejo aquí esto para cerrar. Básicamente, lo que quiero es insistir en que la ansiedad sistémica se propaga, pero la fe también se propaga. Nuestro actuar basados en Cristo, confiados en Cristo, también es contagioso, también se propaga. Se me acaba el tiempo y entonces quisiera terminar aquí mi presentación para ustedes y quedar abierto para preguntas que pudieran tener sobre el tema que hemos conversado, que no tiene que ver con la ansiedad que sufre una persona por algo que le haya sucedido, sino que tiene que ver con, se llama parecido, pero es diferente,
tiene que ver con procesos colectivos, en este caso de una congregación como tal. Quedo abierto para preguntas y comentarios si los hubiera. Artur, no hay manos levantadas en el chat, pero hay una pregunta que hace el pastor Rider Molina. Dice, ¿qué se puede hacer con la falta de claridad en la visión cuando se acostumbra a cambiar la doctrina? Nos indican según el mensaje que esté de moda. A ver, otra vez, cuando se acostumbra ¿a qué? Perdón. ¿Qué se puede hacer con la falta de claridad en la visión cuando se acostumbra a cambiar la doctrina que nos identifican según el mensaje que esté de moda? Tal vez el pastor Rieder puede aclarar si Sí, es que no le... no, está bien. Lo que pasa allí es que tenemos un problema de fondo. Una iglesia que cambia su doctrina según las modas que vienen, según las influencias que vienen periódicamente, es una iglesia que no tiene una base teológica clara. Entonces, al cambiar esos enfoques doctrinales, vamos a generarle un nivel altísimo de incertidumbre a las personas y ese altísimo nivel de incertidumbre va a provocar un problema cíclico de ansiedad sistémica. En este caso, yo me permitiría sugerir que las personas que están al frente de una iglesia con esa situación eh, busquen el apoyo de hermanos de otras congregaciones, hasta de otras denominaciones, hermanos maduros en la fe, con alguna preparación teológica, y que esos hermanos les ayuden a establecer una base teológica de la iglesia, de la cual puedan partir los criterios para admitir o rechazar doctrinas. Esto es un proceso que va a tomar algún tiempo. Esto no se hace en 2 meses, probablemente le tome 2 años o algo por el estilo, pero hay que comenzar ya. Si la iglesia está cambiando de doctrinas, esto es muy dañino para la congregación que empieza a sufrir de ansiedad por esa incertidumbre, y la única forma de resolverlo es teniendo una base teológica clara, totalmente afianzada en la palabra. Y una base teológica no debe ser algo que podemos estar cambiando porque está afianzada en la palabra que no cambia. Para eso recomiendo buscar el consejo de personas maduras que merezcan el respeto y la credibilidad y que tengan entrenamiento teológico para que nos puedan ayudar a sentar esas bases. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra que va relacionada. Si el pastor es el que provoca ansiedad sistémica entre los ministerios o grupos, ¿qué hacer? Porque la gente se retrae y nadie habla o tienen miedo. Claro, el pastor es la persona que resuelve la ansiedad sistémica, pero puede ser el que la causa también. Sobre todo por algún estilo de liderazgo dañino, pernicioso. En ese caso, yo quisiera recomendar que el pastor tenga un mentor, que es alguien de más años en el ministerio, alguien más maduro en el ministerio y en la fe, que le pueda ayudar a limar esas asperezas. Estoy seguro que se trataría de un pastor con buenas intenciones, pero con malas prácticas. Entonces, esas malas prácticas de liderazgo son fáciles de resolver con la ayuda de un mentor, alguien que nos guíe en el camino. Esa sería la opción que quiero sugerir.